Coherencia como criterio. Bienvenida o bienvenido a Coherencia Universal. Hoy hablaremos de la clasificación, la economía atencional y el retiro digno ante la incoherencia. El planteamiento principal será el de la discusión interminable al discernimiento operativo en el campo de las interacciones cotidianas, especialmente en entornos de conflicto simbólico, ambigüedad relacional o retóricas de autoridad. Es frecuente confundir lo ambiguo con lo complejo. Sin embargo, no toda ambigüedad encierra profundidad interpretativa. En ocasiones, lo ambiguo es simplemente el síntoma de una incoherencia. Este capítulo sostiene una tesis pragmática. La coherencia puede funcionar como criterio de salud relacional y cognitiva, no como perfeccionismo. En esa clave, la conciencia madura no se dedica a ganar discusiones, ni a reparar discursos mal ensamblados. Aprende a clasificarlos y, si procede, a retirarse. La coherencia no se presenta aquí como una obsesión lógica, sino como un umbral mínimo, una forma de consistencia interna que permite evaluar si una conversación merece inversión de energía, tiempo y vulnerabilidad, sobriedad cognitiva y rechazo del prestigio de la confusión. La afirmación "no todo lo ambiguo es complejo, a veces es solo incoherente", apunta a un fenómeno relevante. La confusión puede adquirir prestigio. En ciertos contextos, el discurso inconsistente se protege a sí mismo mediante estrategias como el cambio de tema, la ambivalencia calculada o la producción de niebla semántica. La persona receptora, sobre todo si es ultra empática o altamente responsable, puede caer en una trampa. Intenta comprender, ordenar, traducir y salvar el intercambio, atribuyendo complejidad donde solo hay desorden o mala fe. Esto equivale a una sobriedad cognitiva. Reconocer que el problema no siempre es la falta de explicación, sino la falta de consistencia. Y que, ante la incoherencia persistente, el exceso de interpretación se convierte en desgaste, cuando la dignidad retira el cuerpo. En una etapa previa, señalar incoherencias suele exigir trabajo adicional. Explicar, demostrar, justificar. Ese esfuerzo no siempre es productivo, porque presupone una condición que puede no estar presente. Interlocución de buena fe. Cuando esa condición falla, la conversación se convierte en un circuito de drenaje. Cada aclaración abre un nuevo malentendido. Cada prueba exige otra prueba. Cada límite es rebatido como si fuera negociable. El giro descrito podría formularse como: la conciencia no discute realidades mal ensambladas, las clasifica. Es crucial. Clasificar no es despreciar, es no regalar energía a un marco que no sostiene mínimos. En este sentido, la clasificación funciona como herramienta de cuidado.
reduce exposición a dinámicas que producen confusión como forma de control o evasión. Aquí entra la idea de dignidad. No necesita convencer para retirarse. Retirarse no es perder. Es elegir no vivir dentro de una arquitectura incoherente. La voz delimitadora. Precisión sin agresividad. Un aspecto fino es el cambio de registro. La voz se vuelve precisa, no cortante, pero sí delimitadora. Esta precisión es una forma de higiene relacional. En vez de entrar en la lógica de demuéstrame que tengo razón o convénceme de lo obvio, la persona establece fronteras operativas. ¿Qué se discute? ¿Qué no? ¿Cuánto tiempo y bajo qué condiciones? Este tipo de delimitación produce dos efectos. Reduce la captura atencional, ya que evita el bucle de análisis interminable, y devuelve la agencia, ya que la persona deja de reaccionar y empieza a decidir. En términos generales, esto se conecta directamente con la metaempatía. La sensibilidad deja de convertirse en obligación y se integra en una decisión responsable. Incoherencia como información. Criterio de fiabilidad, no provocación. Una de las aportaciones centrales de este capítulo es reinterpretar la incoherencia. Deja de ser provocación y pasa a ser información. En lugar de vivirla como desafío personal, tengo que corregir esto, debo aclarar esto. Se la entiende como dato sobre la fiabilidad del intercambio. Si un discurso se contradice sistemáticamente, si cambia reglas sobre la marcha, o si exige que el otro sostenga la coherencia que él mismo no sostiene, el problema ya no es comunicativo, es estructural. Desde esta perspectiva, la incoherencia sirve como indicador de inestabilidad del marco, del no hay reglas compartidas, de la posible mala fe, esa confusión que se usa estratégicamente, o quizás la incapacidad de sostener responsabilidad, una contradicción para evitar consecuencias. En cualquiera de estos casos, insistir no es profundidad, es inversión sin retorno. Economía atencional. Aquí se introduce una ética de la energía. No todo merece respuesta, no todo merece análisis prolongado. En clave académica, puede formularse como economía atencional. Dado que la atención es un recurso limitado, su distribución debe responder a criterios de valor, cuidado y finalidad. La mente no está obligada a debatir con todo estímulo. El sujeto no debe convertirse en servicio técnico de conversaciones incoherentes. Esto no implica cerrar el pensamiento, sino protegerlo. Reservar el análisis para aquello que ofrece reciprocidad, consistencia mínima o posibilidad real de construcción. El ánimo como confianza en el criterio. Autonomía sin aplauso. La propuesta es especialmente sólida. Animarse aquí es confiar en el propio criterio sin necesidad de aplauso externo. Esta frase puede traducirse a una noción de autonomía epistémica, la capacidad de sostener una evaluación sin depender de validación ajena, particularmente en contextos donde el entorno intenta convertir la incoherencia en norma. En términos éticos,
Es un acto de integridad, no discutir para ganar, sino decidir para vivir. Y en términos clínico-relacionales, es un gesto de autocuidado. Retirar la inversión emocional de lo que no encaja. No es dureza, es preservación. La coherencia, entendida como consistencia mínima entre lo que se afirma y lo que se sostiene, funciona como criterio de fiabilidad en el vínculo y de salud en el pensamiento. No toda ambigüedad es complejidad. La incoherencia persistente suele indicar un marco defectuoso o una interlocución inviable. Frente a ello, la conciencia madura abandona el impulso de reparar con debate y adopta una práctica más sobria. Clasificar, delimitar y retirarse sin necesidad de convencer. En esa retirada hay dignidad. Una forma de ánimo que no depende de aplauso externo, sino de la confianza interna en el propio criterio. Decoro como coherencia. El decoro no se actúa, se sostiene. No nace de una coreografía aprendida ni de un conjunto de frases correctas colocadas en el momento oportuno. El decoro auténtico no depende del contexto ni del público, depende de la alineación interna. Cuando el decoro se convierte en actuación, deja de ser decoro y pasa a ser fachada. Aquí no hablamos de modales ni de apariencias, sino de algo más profundo, la capacidad de mantenerse íntegro sin necesidad de exhibirse como correcto. El decoro entendido como dignidad no busca aprobación, no necesita parecer respetable porque se apoya en una coherencia que no fluctúa según el entorno. Se reconoce en la calma del gesto, en la estabilidad del tono y en la ausencia de tensión por quedar bien. Después de haber visto el decoro utilizado como fachada, palabras adecuadas, gestos pulidos, discursos impecables acompañando decisiones torcidas, la conciencia deja de buscar referentes externos, deja de esperar ejemplos que confirmen cómo debería comportarse alguien íntegro. Comprende que el problema no está en la falta de normas, sino en la desconexión entre lo que se dice y lo que se hace, entre la forma y el fondo. Desde la dignidad, el decoro ya no se imita, no se copia, se encarna. Alinear fondo y gesto implica algo incómodo, revisar las pequeñas incoherencias cotidianas, los silencios convenientes, las concesiones mínimas que parecen inofensivas, pero van erosionando la integridad. No hay necesidad de parecer correcto cuando uno se mantiene íntegro, porque la integridad no necesita ser anunciada. Aquí la conciencia deja de preguntarse ¿cómo será percibida? Y empieza a preguntarse desde dónde actúa. Ese cambio de foco transforma por completo el sentido del decoro. En este punto, el decoro deja de ser una norma social y se convierte en coherencia interna. Ya no depende de códigos externos ni de expectativas ajenas. No se ajusta para encajar ni se exagera para destacar. La voz no se eleva para imponerse, ni se suaviza para agradar. Se mantiene estable porque no está negociando su lugar. Esa estabilidad no es frialdad, es alineación. No se trata de quedar bien, de evitar conflictos
o de mantener una imagen pulcra. Se trata de no traicionarse en lo pequeño, donde casi nadie mira y donde las decisiones parecen no tener consecuencias. Es ahí donde el decoro revela su verdadera naturaleza, no como corrección formal, sino como fidelidad a uno mismo, incluso cuando no hay testigos. El verdadero decoro no aparece en los discursos públicos ni en los gestos calculados. Aparece cuando no hay presión externa, cuando nadie observa, cuando la única referencia es la propia conciencia. No disociarse en esos momentos, no justificar lo que se sabe incoherente, no suavizar internamente lo que afuera se condena. Eso es decoro sostenido. Desde aquí, la dignidad no necesita proclamarse, se percibe, se siente y se mantiene como una forma de estar en el mundo que no depende del aplauso ni del reconocimiento, sino de una coherencia silenciosa que no se rompe cuando el foco se apaga. Muchas gracias por estar.